Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de la Luna y Júpiter aspectados en la carta natal, del libro de Sue Tompkins. Sean cuales sean los aspectos entre la Luna y Júpiter, estos tienden a convertir al sujeto en un ser de carácter amistoso, abierto y servicial. Son personas de temperamento expansivo, que reaccionan y responden con gran comprensión y generosidad ante los acontecimientos. El problema, en particular con los aspectos inarmónicos, estriba en que el individuo tiende a actuar con excesivo énfasis y a hacer promesas que probablemente jamás podrá cumplir, añadiendo absurdos y extravagantes gestos de generosidad, debido a la firme convicción de que así es como debe comportarse. En cierto modo, la forma de actuar del sujeto es muy parecida a la de una abnegada mamá gallina, pero, debido a ello, este puede correr el riesgo de querer proteger tanto a los suyos, haciéndose imprescindible, que muy bien puede terminar por no significar gran cosa para nadie. Igual que sucede con todos los aspectos de Júpiter con los planetas personales, es posible que, de una u otra forma, el individuo casi siempre manifieste una marcada tendencia a interpretar un papel de Dios. De todos modos, y por regla general, normalmente suele existir una gran necesidad de enseñar y de predicar, tanto para exponer sus creencias como para demostrar sus propios conocimientos. Realmente, se trata de una combinación excelente tanto para dar clases como para hablar desde el púlpito. También existen grandes deseos de evolucionar, así como una firme creencia de que la libertad procede del conocimiento. A no ser que otros aspectos indiquen lo contrario, como, por ejemplo, algún aspecto por parte de Saturno o de Urano, el sujeto Luna-Júpiter, normalmente, suele poseer una fe innata en la vida y sabe encontrar un significado a todas las pruebas y dificultades por las que tiene que pasar. Básicamente, se trata de un sujeto sumamente optimista y filosófico con respecto a las cosas y, con frecuencia, muy dado también a comprometerse a sí mismo en actividades de índole religiosa, política o filosófica. Estas creencias no solo favorecerán sus sentimientos de confianza y de seguridad, sino que normalmente también lo guiarán en su forma de comportarse y de actuar frente al mundo. Los sentimientos políticos o religiosos no son más que unos sentimientos opuestos a algo mucho más dogmático, personal y definido. Por sí mismo, este aspecto no es de los que hacen ondear una bandera, y es que Luna-Júpiter es un amante de las causas y se siente mucho más atraído por el espíritu de un asunto determinado que por su aplicación final. El tipo de iglesia ideal para estas personas debería actuar al igual que una especie de madre compasiva que proporcionase refugio y protección a todas las culturas, razas y convicciones religiosas. Con esta combinación, tanto las creencias de tipo político como las de cualquier otra índole también tienden hacia una generosidad de sentimientos y una libertad de pensamiento. Con frecuencia, el individuo Luna-Júpiter suele proceder de un ambiente familiar en el que la figura materna resultó ser bastante dramática y, quizá por esto, ellos mismos tienden a comportarse de forma instintiva en muchos de los aspectos de su vida. Puede existir una necesidad casi enfermiza y un exceso de avidez tanto con respecto a la alimentación como a la propia supervivencia. Si consideramos la avidez como un exceso de hambre, entonces, quizás esta se convierta en una debilidad humana mucho más aceptable. En algunas ocasiones, con estos contactos, la avidez puede tener lugar porque la propia madre del sujeto no hubiese sido alimentada adecuadamente durante su infancia y todavía continúe estando tan hambrienta, tanto física como emocionalmente, que se muestre totalmente incapaz de cubrir las necesidades emocionales de su propio hijo. Por ello, el sujeto Luna-Júpiter siempre tiende a crearse un modelo ideal de familia y a actuar de una forma comprensiva, cálida y afectuosa con el fin de recibir, a su vez, todas esas demostraciones de afecto tan necesarias para él, ya desde su más tierna infancia. Puesto que, desde muy niño, el sujeto Luna-Júpiter ya poseía la necesidad de cultivar esta clase de sentimientos. En su vida de adulto esto se convierte en su segunda naturaleza y lo transforma en una persona muy feliz y sonriente. Cuando Luna-Júpiter se siente emocionalmente alimentado, su capacidad para apoyar y proteger a los demás puede llegar a ser ilimitada. Puesto que ambos planetas tienen mucho que ver con todo lo relacionado con las protecciones, con frecuencia puede existir tanto un exceso como una falta de protección durante la infancia. A veces, el niño Luna-Júpiter suele estar excesivamente protegido en el aspecto físico, pero muy poco en el emocional, y normalmente ello hará que le cueste mucho llegar a alcanzar la madurez. Por esta causa, quizás el sujeto pueda confiar demasiado en las protecciones y tienda a achacar todos sus fallos a una cuestión de mala suerte.
El deseo de proteger y de cuidar a sus ovejas suele ser una de las características más marcadas de esta combinación, pero a menudo también podemos llegar a considerar a Luna-Júpiter como a alguien excesivamente protector. Seguramente, con frecuencia, la madre debió de intentar sobreproteger al niño, obligándole a ingerir mucha más comida de la que realmente necesitaba. Los asuntos relacionados con la alimentación suelen cobrar mucha importancia durante la infancia del sujeto Luna-Júpiter, y es posible que, más adelante, éste pueda llegar a tener algún problema con la comida. Sobreproteger a alguien también puede ser una forma de mantenerlo dependiente de uno mismo, lo cual aumentará nuestra propia imagen, así como nuestros deseos de actuar como un dios. Como testimonio de un proteccionismo mucho menos complaciente, podríamos citar el ejemplo de Hitler. Este tenía una conjunción Luna-Júpiter situada en Capricornio y en su casa 3. Mantenía la absurda creencia de que, al perseguir a los judíos, no hacía más que proteger a su madre patria, Capricornio. También aquí vuelve a aparecer Júpiter en su aspecto más arrogante y presuntuoso, dando por sentado que sus creencias y sus convicciones religiosas, filosóficas, etc., son las únicas acertadas. Quizás este sea un punto de vista muy poco amable sobre esta combinación, ya que, en su conjunto, esta tampoco es tan desagradable, y por regla general, las personas con estos aspectos suelen ser muy tolerantes y caritativas. Su mayor problema a este respecto es su falta de capacidad para reconocer su propia intolerancia hacia los prejuicios de los demás. Sobre todo en el caso de la oposición, el sujeto Luna-Júpiter se mostrará mucho menos humilde y bastante más arrogante de lo que él mismo pueda llegar a pensar. Normalmente, el individuo Luna-Júpiter suele ser bastante impaciente, sobre todo si los signos mutables se hallan implicados, y tiene una enorme necesidad de explorar todo cuanto le rodea, al mismo tiempo que siente un profundo temor hacia los vínculos emocionales, familiares o de cualquier otra índole. En todos los sentidos, el sujeto siempre se sentirá mucho más atraído por las generalidades y por las cosas en su conjunto que por lo específico. Y, aunque Luna-Júpiter podría describirse a sí mismo como un amante de las causas, los demás quizá puedan considerarlo algo descuidado, extravagante e inconsciente. En el peor de los casos, sobre todo si ello está reforzado por otros factores de la carta astral, puede existir una marcada tendencia a confiar excesivamente en la suerte, así como a evitar cualquier tipo de responsabilidad. Probablemente, las personas con algún aspecto entre estos dos planetas puedan llegar a vivir, al menos durante un tiempo, en algún país extranjero. Sin duda, ello puede deberse a un montón de razones distintas, como, por ejemplo, el deseo de verse libres de sus obligaciones familiares. Dada su naturaleza expansiva y sus dotes como explorador, la vida en ultramar es algo que también suele seducir a Luna-Júpiter, ya que estas personas acostumbran a poseer un carácter muy inquieto y necesitan desplegar sus alas, sino físicamente, al menos mentalmente. Cualquiera de los contactos entre estos dos planetas tiende a la indulgencia, a la sentimentalidad y a un cierto laissez-faire. La moderación no es una de sus mejores virtudes, ya que el sujeto tiene tendencia a comportarse de forma exagerada en casi todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, como ya hemos mencionado antes, resulta frecuente encontrar a personas con estos contactos con problemas en sus hábitos alimentarios, quizá por comer hasta sufrir una indigestión, como por dejar de comer hasta caer enfermos. Esto último resulta mucho menos frecuente, pero un buen ejemplo de ello podría encontrarse en la carta astral de Gandhi, que practicó el ayuno en defensa de sus creencias. Con esta combinación, los asuntos relacionados con la alimentación, así como con las creencias del sujeto, suelen hallarse íntimamente relacionados, y ello no solo acostumbra a ser frecuente en el tema de las personas que practican una huelga de hambre, sino también en el de algunos vegetarianos o, asimismo, puede ser el caso de aquellos que, aunque solo tengan que cocinar para 2 personas, hacen suficiente comida para 20. Pero el tipo Luna-Júpiter tiende a salirse bastante bien de todas las situaciones debido a su gran optimismo, así como a su actitud desenfadada frente a la vida. Normalmente, todo el mundo aprecia a las personas con estos contactos y suele pasar por alto sus debilidades, dada su actitud generalmente positiva y la facilidad que posee el sujeto de responder ante ellos. A esta combinación siempre se la ha asociado con el bienestar de los demás y, por ello, resulta excelente para todas aquellas ocupaciones relacionadas con la asistencia social, en las que el individuo puede dar rienda suelta a su afán de protección.
Sin embargo, debemos señalar que esta actitud tan protectora y paternalista puede tener lugar tanto con los contactos entre la Luna y Júpiter como con los contactos entre el Sol y Júpiter. Los contactos armónicos entre estos dos planetas también pueden inclinar al individuo hacia el aspecto más indulgente, más alegre y expansivo de la vida, y en estos casos, el sujeto tiende a mostrarse mucho menos inquieto, así como bastante menos dispuesto a acatar el fariseísmo que él mismo puede predicar. Aunque con esta combinación, tanto la benevolencia como la amabilidad se hallan muy desarrolladas, el sujeto no tiene tanta necesidad de ir protegiendo a todo el mundo, como sucedía con los aspectos inarmónicos. De hecho, en algunas ocasiones, el trígono suele describirnos a alguien que espera ser mimado y consentido por los demás. A menudo suele existir una fuerte tendencia a dejarse seducir por el esplendor y la grandeza del pasado, aunque necesita verse confirmado por otros aspectos del tema, y a apreciar los viejos edificios, los cuales, y debido simplemente a una cuestión de antigüedad, casi siempre suelen ser eclesiásticos, así como las costumbres y las tradiciones. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.